¿Qué tal, amigos? Un fuerte abrazo, es una alegría estar con ustedes en este programa del Defensor con el Pueblo. Cuando son las 11:05 de la mañana, vamos a dar inicio a este segundo programa del Defensor con el Pueblo. En esta sesión vamos a hablar de la inclusión laboral para personas con discapacidad. Es importante esta temática. Pero antes de continuar, damos paso a las actividades, a las acciones defensoriales realizadas durante los días pasados. En Trinidad Beni, la Defensoría del Pueblo realiza seguimiento al caso de violencia sexual a niña de 10 años en el municipio de Santa Rosa. Se verificó descoordinación en el protocolo de atención y se viabilizó su atención en el IDIF. Producto de verificativos continuos en recintos penitenciarios, la Delegación Defensorial en Pando logra que persona adulto mayor acceda al Seguro Universal de Salud y sea intervenido quirúrgicamente. En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Delegación Defensorial de Oruro generó espacios de debate y reflexión sobre la violencia a la mujer mediante un cine debate con estudiantes de la Unidad Educativa Donato Vázquez, Pantaleón Dalense y María Quirós. Tras gestiones de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, se coordinó la reunión entre la Gobernación y representantes de AMDECO para articular planes y proyectos de prevención y contención por desastres naturales. Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca, estudiantes indígenas de la Unidad Educativa Ruditayuc del municipio de Icla regresaron a clases recibiendo la dotación del desayuno escolar. Muy bien, volvemos. En este programa vamos a tocar un tema de alta importancia. Nosotros conocemos que a partir de una ley, la 977, se han dado distintas previsiones respecto a la cuota de inserción laboral que debe existir con las personas con discapacidad, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Hoy vamos a hablar de este tema y otros que tienen que ver con las medidas afirmativas en favor de las personas con discapacidad. Para esto vamos a tener la entrevista a dos personas que nos acompañan. El doctor Juan Carlos Espinosa, que es el responsable de políticas de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y el señor Yasmani Cerezo, que es el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, FENACIEBO. Con ellos vamos a continuar luego del corte. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tukuininchas canchik, defensores del pueblo. Guajarimuita tinki kay qasi yupaykunaman, pusaq pachaq chunkayoq, pusaq waranqa tawayoq yupayman. Kikillamantataq kasqan WhatsApp, qanchis waranqis kay pachaqniyuq, soqta waranqa soqta pachaq qanchisniyuq yupayman. Defensoría del Pueblo, Bolivia, suyunchikmanta. Porque Muy bien, volvemos al programa, esta vez con los datos que tienen que ver con las personas con discapacidad. El tema de hoy es justamente la inclusión, la inserción laboral de personas con discapacidad. Y por eso queremos compartir con ustedes estos datos. Si se fijan, existen en Bolivia 95.911 personas con discapacidad registradas en el CIPRUM PCD, que es un sistema a cargo del Ministerio de Salud. Otro de los datos importantes a compartir con ustedes es la concentración de personas con discapacidad en Bolivia por regiones, siempre de acuerdo con ese sistema a cargo del Ministerio de Salud. Fíjense ustedes que el 25%, es decir, 23.979 personas con discapacidad se encuentran en Santa Cruz. El segundo departamento con mayor concentración de personas con discapacidad es La Paz, con el 24%, es decir, con 22.981 personas con discapacidad, siempre de acuerdo
con este sistema CIPRUM-PCD a cargo del Ministerio de Salud. Finalmente, una de las poblaciones que también tiene menor cantidad, pero no deja de ser significativo, es el departamento de Pando, con el 1,38%, es decir, 1.325 personas con discapacidad, un dato también importantísimo. Adicionalmente, ¿qué tipos de discapacidad se registran en Bolivia? Física motora, intelectual, mental o psíquica, auditiva o múltiple, que son las discapacidades reconocidas en nuestro país. También existen datos importantes que es importante compartirlo con ustedes, que tienen que ver con personas con discapacidad ceguera legal en Bolivia. De acuerdo con el SICOA, que es un registro de personas con discapacidad visual a cargo del Instituto Boliviano de la Ceguera, existen 6.733 personas registradas en este sistema. Esto es importante también conocerlo. También es importante tener un dato con ustedes, compartir de cuál es la distribución de las personas con discapacidad visual o finalmente ceguera total o baja visión en los diferentes departamentos. Ustedes pueden percibir que en Santa Cruz existen 1.663, La Paz 1.505, en Cochabamba 934, Potosí 601 y Pando con 98 personas con discapacidad visual. Importante dato. También en cuanto al consolidado, el dato combinado entre lo que es el CIPRUM-PCD y el SICOA, que decíamos el primero a cargo del Ministerio de Salud y el segundo a cargo del Instituto Boliviano de la Ceguera, podemos ver que existen 102.644 personas con discapacidad, con una concentración mayor en Santa Cruz, como pueden percibir, 25.642 personas con discapacidad. Otro dato también trascendental está vinculado con la actividad misma que tiene la Defensoría del Pueblo. Ustedes pueden percibir acá la cantidad de denuncias recepcionadas y tramitadas por la Defensoría del Pueblo vinculadas a denuncias presentadas por personas con discapacidad en el ámbito laboral. Esto es importante recordarlo, en el ámbito laboral, porque podrían presentarse otro tipo de denuncias en otros ámbitos, educativo, etcétera, en este caso laboral de personas con discapacidad. En los años 2021, 22 y 23 se han registrado y tramitado 112 casos de personas con discapacidad vinculadas al ámbito laboral. Este dato disgregado por género puede denotarnos la existencia de 48 casos vinculados a mujeres y 63 casos a varones, reitero, siempre en el ámbito laboral. Por otro lado, también es importante el dato referido a denuncias vinculadas, reitero, a personas con discapacidad por conducta. 40 casos tienen que ver con la conducta vulnerar el derecho de inamovilidad laboral. Fíjense, derecho de inamovilidad laboral de personas con discapacidad. Y 20 casos tienen que ver con el despido sin una causa justa, en tanto que 26 tienen que ver con el privar el derecho de las personas con discapacidad a trabajar de acuerdo a sus capacidades. Con estos datos nos vamos al siguiente bloque de las entrevistas en este programa. Con estos datos expuestos, ahora sí nos vamos al diálogo. Muy bien, fíjense ustedes, es bueno comentar con la población que durante la gestión 2023 la Defensoría del Pueblo ha realizado diferentes reuniones con federaciones
nacionales, departamentales de personas con discapacidad, y en ocasión de estas reuniones se han ido detectando varios temas que tienen que ver con la aplicación de la ley 977, que es una ley que en su momento implicó un avance en el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con discapacidad. Ya en ese entonces se reconocía el 4% de inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito público y el 2% en el ámbito privado. Sin embargo, no se ha dado un efectivo y material cumplimiento a esta normativa. Y en estas reuniones que se han realizado con las poblaciones vinculadas a las personas con discapacidad, se ha detectado que, por ejemplo, muchas personas con discapacidad no cuentan con fuente laboral. Las instituciones públicas y también las empresas o actividades laborales privadas tampoco quieren contratar a las personas con discapacidad. No hay, a partir de la ley 977, un verdadero apoyo estatal a los emprendimientos productivos. Tampoco se hace un reconocimiento a un horario diferenciado, y menos existe una protección efectiva a la inserción laboral y la inamovilidad, porque se han ido presentando diferentes casos, como les vamos a comentar posteriormente, donde la Defensoría del Pueblo ha planteado inclusive acciones de amparo constitucional para proteger la inamovilidad de las personas con discapacidad. Existen reclamos sobre la necesidad de ampliar la inamovilidad a familiares como hijos y hermanos de las personas con discapacidad, pero también hacer una preferente inserción laboral a la persona con discapacidad antes que a sus propios familiares, que estos podrían ser incorporados en forma excepcional. También existe un marcado reclamo sobre la necesidad de incorporar un sistema de monitoreo para el cumplimiento del 4% y 2% de inclusión o inserción laboral respecto a personas con discapacidad. Esto es importante. Reitero, a partir de este diagnóstico, de esta interacción que se ha dado con las personas con discapacidad, conjuntamente la Defensoría del Pueblo, se han ido detectando todas estas limitaciones en la aplicación de la ley 977, y precisamente ahora es que vamos a dialogar sobre estos temas. Quiero dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Espinosa, reitero, responsable de políticas de empleos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, hermano defensor. Lo mismo, un gran saludo al hermano Yasmani y a todos los internautas, que seguramente es muy masivo, ¿no?, lo que nos siguen. Doctor, ¿cómo estamos viendo desde el Ministerio de Trabajo el ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad? ¿Hay una efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad? Sí, efectivamente, a partir de lo que es la ley 977 nos determina los porcentajes, ¿no?, de manera obligatoria, que en este caso es el 4% para el sector público y el 2% para el sector privado. Evidentemente, a partir de esto viene nuestra ley desde el año 2017, desde septiembre. Se ha ido desarrollando diferentes aspectos, diferentes instrumentos que permitan esencialmente hacer efectivo, digamos, ¿no?, este 4 y 2%. Pero una de las grandes limitantes que se ha tenido ha sido precisamente la parte coercitiva, es decir, la forma como necesariamente se tiene que realizar el cumplimiento. Nosotros, desde nuestras atribuciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo que realizamos es son continuas acciones
con las entidades públicas como también privadas para hacerles recuerdo del cumplimiento del 2 y del 4%. Y esto evidentemente basándonos en lo que es el registro del ROE, que es un registro que informan mensualmente todas las entidades públicas y privadas, y que a partir de ello precisamente se verifica este porcentaje, y en el caso de que no exista el porcentaje correspondiente, se les va haciendo los recuerdos correspondientes para que puedan tomar en cierta medida el cumplimiento de la norma, ¿no? ¿Tenemos alguna estadística, algún nivel de cumplimiento o incumplimiento, por ejemplo, en las instituciones públicas? Sí, tenemos efectivamente dentro de lo que es el ROE, y evidentemente hay instituciones públicas que cumplen y hay otras que no también, ¿no? Entonces, como le digo, esta instancia es un tema fundamentalmente, una limitante en este caso, este tema de la parte coercitiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de las cuotas por parte de las instituciones públicas? Porcentajes. Hay algunas instituciones que cumplen, como lo podríamos decir, en cuanto a las instituciones públicas, quizás un 50% en este caso, y las instituciones privadas es una construcción que se va detallando, ¿no? Porque en el sector privado lo que tenemos que ver es que hay grandes, medianas y pequeñas empresas también, y que obviamente que las pequeñas empresas no están obligados por el porcentaje que se tiene, ¿no? En cuanto al número de servidores o de funcionarios que puedan tener en esta instancia. Lo importante de todo esto, y viendo también este aspecto, es de que no solamente nosotros vemos el tema de la inserción propiamente dicha, sino también vemos el tema de la capacitación, como también el tema de la promoción del autoempleo. Hemos visto con mucho pesar, inclusive en este seguimiento que realizamos, que nos envían notas en sentido de que no tienen los ítems correspondientes o el espacio, pero además nos indican de que no tienen suficientemente las condiciones necesarias para poder incorporar. Y eso también está relacionado a lo que es el tema de accesibilidad, pero también al equipamiento. Es decir, obviamente por la misma situación que los hermanos o hermanas están atravesando, se tiene que tener esa situación. Entonces, estos aspectos evidentemente se los está tratando, se los está viendo, y en muchos de los casos se caen necesariamente en una normativa, ¿no? Para poder precisamente subsanar estos aspectos. Enseguida vamos a retornar con el tema del autoempleo y el fomento a las actividades económicas referidas a las personas con discapacidad. Tenemos también acá en estudio a Yasmani Cerezo, que es el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, FENACIEBO. Don Yasmani, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué dificultades tienen las personas con discapacidad a momento de buscar esta inclusión en espacios laborales? ¿Se cumplen estas cuotas del 4 y 2%? Buenos días, estimado defensor, al hermano del Ministerio de Trabajo. Para nosotros, primero, para el área visual es un poco discriminatorio el área laboral. Si bien en algunas instituciones públicas se cumple estas cuotas, como ya lo mencionó el compañero del Ministerio de Trabajo, pero en un porcentaje mínimo las personas ciegas son beneficiadas, en el sentido de que quizás hay que trabajar un poco este tema de inclusión, el tema de accesibilidad y de equidad, que es bien importante, ¿no, estimado defensor? ¿Cuáles son las otras dificultades que tienen las personas con discapacidad para que se puedan cumplir justamente con estas cuotas de inclusión laboral, de inserción laboral?
uno de los aspectos importantes es el tema de formación, que muchas veces las personas con discapacidad solicitamos el trabajo, pero no tenemos la formación académica quizás. Por otro lado, el tema de escenarios de trabajo que no son accesibles para una persona con discapacidad. Sin embargo, creo que es un tramo largo que hay que trabajar como Estado y como sectores sociales en conjunto para poder llegar al empresario privado, que es lo más débil de momento en el cumplimiento del 2%. ¿Cuál sería la mejor manera, doctor Juan Carlos, cuál sería la mejor manera y cuál sería el mecanismo que nos permita lograr el cumplimiento de este 4 y 2%? Nos decía, no hay un mecanismo de sanción. ¿Cómo prevé el Ministerio de Trabajo que podría facilitarse el cumplimiento de estas cuotas de inserción laboral? Sí, efectivamente. Yo creo que lo primero es un trabajo conjunto, ¿no? Entre todas las instituciones, entre el Ministerio, entre la Defensoría y obviamente la parte orgánica, para poder hacer fuerza e identificar precisamente estas debilidades. Y un aspecto que se ha ido identificando precisamente en torno a esto y ante el vacío, digámoslo así, de la ley 977 es una actualización, una reestructuración precisamente normativa que permita efectivamente generar estos beneficios que son totalmente legítimos, ¿no? Y que están en base a los derechos fundamentales además. Tenemos, por ejemplo, esa propuesta de normativa que desde la Defensoría se ha presentado, que nos parece muy plausible y que ese aspecto evidentemente va a ayudar en todos los sentidos para que esto llegue a una situación que sea en general en beneficio, ¿no?, de los hermanos con discapacidad. Pero a la vez también como Ministerio de Trabajo se presentó una normativa en relación a lo que es las sanciones esencialmente, ¿no? Y esto va a dar lugar precisamente a que se pueda ajustar estos aspectos. Entonces, ambas normativas me parece que son coincidentes y que a partir de esto se van a poder desarrollar con mayor efectividad. Pero también, mientras estas normas tengan su curso legal, inclusive en cuanto a su procedimiento y a su tratamiento, lo importante es continuar con lo que tenemos. Miren, para dar un ejemplo, nosotros en cuanto a esto veíamos que tenemos la dificultad en cierta forma de esto, del cumplimiento que nos dicen en los porcentajes determinados, pero hay que ver otras alternativas. Con los hermanos de FENACIEGO, por ejemplo, en la gestión 2021, estuvimos trabajando en lo que era el call center, es decir, que los hermanos, como tienen una facilidad de dicción y buena voz, la idea era el de poder tenerlos y desarrollar este trabajo en lo que era aeropuertos, terminales y todo ello. Entonces estuvimos ya avanzados en eso, pero lastimosamente no pudimos llegar a un buen puerto. Entonces quizás retomar ese tipo de aspectos que den lugar precisamente a que se pueda vender, así entre comillas, servicios, pero también se pueda promocionar esto del autoempleo que se pueda generar en base a estas capacidades propias que los hermanos tienen, ¿no? Entonces, son ambas cosas, es decir, esa parte de la parte normativa, pero también las acciones que se tienen que ir desarrollando paulatinamente. Efectivamente, el 4 de diciembre de la gestión pasada, la Defensoría del Pueblo, en una construcción conjunta con las diferentes federaciones nacionales, departamentales de personas con discapacidad, pues ha presentado un proyecto de ley de inclusión laboral de personas con discapacidad y que precisamente ahora está en calidad de anteproyecto, el 245 2023-2024, y que se ha hecho la presentación correspondiente ante la comisión respectiva, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Esperemos que podamos contar con el apoyo para que se pueda impulsar este proyecto. Efectivamente,
hace una mención a un sistema de monitoreo y de sanción al cumplimiento de este 4 y 2% de inclusión laboral. Pero creo que este proyecto avanza un poco más todavía en el sentido de que genera un cambio de la lógica respecto a las personas con discapacidad en el ambiente laboral, porque los asimila, los convierte en actores, en agentes económicos a través del fomento de diferentes actividades y emprendimientos que por parte del Estado debería de darse a las personas con discapacidad. Pero vamos a volver con este tema. Me dicen que hay un despacho desde Cochabamba, no sé si es Marioli. Marioli, buenos días. Por favor, adelante. Así es, defensor. En esta oportunidad nos encontramos con el señor Alberto Salazar, quien es el representante de la Federación Municipal del Cercado de Personas con Discapacidad, con quien vamos a abordar el tema de inamovilidad laboral. Muy buenos días, señor defensor del pueblo. Bueno, yo soy complacido en atender nuestras demandas de parte de usted, ¿no? Sobre la movilidad funcional podemos decir que sí se está cumpliendo, pero también tenemos pues proyectos que hemos firmado con los empresarios privados para que pongan a nuestros compañeros a trabajar el 2% como dice la ley. Pero lamentablemente nuestros empresarios privados no están cumpliendo esa ley que dice el 2% que tienen que integrar a las personas con discapacidad. ¿Por qué no nos dan trabajo? Porque no están adecuados sus ambientes para las personas con discapacidad. Aquí en el cercado han entrado casi 19 personas a trabajar a la alcaldía de Cochabamba, ¿no? Es por eso que nosotros estamos un poco felices también por eso, porque se está cumpliendo la ley. No sé si en las otras alcaldías como Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba tenían que integrar, eso sale de nuestro alcance porque nosotros siempre vamos a velar por el municipio del cercado para que nuestros compañeros se inserten laboralmente. Así es, defensor, hemos escuchado los avances y también las dificultades que aún existen referente al tema de la inamovilidad laboral. Gracias, Marioli. Don Yasmani, ¿el Estado apoya la posibilidad, las condiciones para que las personas con discapacidad puedan tener una inserción laboral? En el Estado central hemos tenido algunas coordinaciones que sí aperturan esta inserción laboral. En el grado departamental hemos tenido algunos conflictos, ya que tenemos coordinación con las federaciones nacionales, donde hay mayor dificultad, en los municipios de igual manera. Entonces hay que trabajar con las jefaturas departamentales de trabajo para esta inserción, porque si bien se cumplen algunos municipios, hay en otros que no se cumplen, y en otros municipios ni siquiera conocen lo que es la discapacidad en general. Tristemente hemos podido evidenciar en el caso de Rurrenabaque, por ejemplo, ¿no? Donde la unidad de discapacidad no sabía lo que era discapacidad. Entonces creemos que hay que trabajar y un poquito más de conocimiento para estas autoridades, que es un sector vulnerable y el trabajo es un derecho constitucional, ¿no? Doctor, en cuanto a lo que hace unos minutos estaba mencionando, el fomento a las actividades, a los emprendimientos, y que las personas con discapacidad, el autoempleo o los emprendimientos de micro o pequeñas empresas que puedan tener, ¿cómo se trata en estas condiciones? En las condiciones que la 977 la ley 977 nos permite, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo en ese sentido? Sí, perfecto. Y quizás antes, hermano defensor, es muy importante lo que decía el hermano Yasmani, ¿no? Esa coordinación interinstitucional e intergubernativa que se tiene que tener. Porque lastimosamente, sí, a nivel de lo que sería el nivel central del Estado y el sector privado se va exigiendo, pero también hay que tomar en cuenta las entidades territoriales autónomas. Miren, están gobernaciones, están municipios, están autonomías indígenas, originario, campesinas, y están una región en todo lo que es
nuestro Estado plurinacional de Bolivia, pero que en algunos de los casos no se cumple. Llamativamente, en lo que es la región del Chaco, sí se cumplía inclusive con un 36%, que nos parecía muy importante, ¿no? En cuanto a esto de la inserción. Entonces, este aspecto sí se lo tiene que ver, y desde el punto de vista de la norma, principalmente para este tema de la exigencia, no simplemente se ha tomado en cuenta como como que estamos invadiendo competencias, sino esencialmente cumplir desde lo que es la misma Constitución Política del Estado. Entonces, esta coordinación es sumamente importante y esencial, que evidentemente va a subir el grado de inserción que se pueda tener. Pero como lo decía anteriormente, a esto de la inserción no solamente hay que verlo de manera individual o sectorial, sino interdependiente con lo que sería la promoción del autoempleo y con lo que sería también la capacitación. Entonces, si bien nuestra norma, la ley 977, no nos hace mención de estas dos formas, que es la capacitación y la promoción del autoempleo, pero por la misma situación que se ha ido analizando, entran dentro de este escenario, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que nosotros estamos realizando es una articulación con otras instancias productivas, porque no solamente va a recaer en lo que es el Ministerio de Trabajo. A veces, al pensar en empleo, directamente el Ministerio de Trabajo es el que tiene que dar, digamos, de manera general, pero no es esa la instancia, sino es el de poder generar la política necesaria, y dentro de esta política está precisamente esa articulación interinstitucional e intergubernativa. Por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Productivo se tienen ciertos acuerdos para poder ir desarrollando precisamente este tema. Identificar cuál sería esta iniciativa productiva para, a partir de ello, fortalecerla. Es decir, si es necesario capacitar, si es necesario quizás un pequeño capital que se pueda tener, necesariamente ya se puede articular desde ese punto de vista. Entonces, esa instancia es muy importante. Miren, ha habido muy buenas iniciativas. Por ejemplo, en Chuquisaca hay hermanos en el lado de Sudáñez, en el lado de Presto, que realizan piscinas con el sembrado de alevines, de truchas, de pejerrey, situación que no está, digamos, dentro de lo que es la estructura alimentaria de la misma región, pero que con un pequeño capital que ellos tienen, son las personas con discapacidad que se encargan absolutamente de todo, del cuidado, del limpiado, inclusive del faenado, si vale el término, para luego vender este producto, y que es muy requerido en todo caso en todos estos sectores. Entonces, es esa la instancia que en este caso estaríamos desarrollando para poder fortalecer, y además de eso dar en todo caso una visión de lo que es la economía comunitaria, ¿no? Perfecto, me dicen que hay una llamada desde Santa Cruz. Por favor, si me ponen en línea. Buenos días. Profesor Pedro Calizaya, mi nombre es Carlos Esquivel. Como persona con discapacidad, con respecto a la inserción laboral, he podido evidenciar que gran parte de las instituciones públicas y privadas cumplen con la contratación de personas con discapacidad, llegando algunas a sobrepasar el 4% de funcionarios con alguna discapacidad. Asimismo, las instituciones o empresas públicas y privadas están cumpliendo por ese 4%, pero sigue existiendo algunas instituciones públicas y privadas la falta de empatía con el trabajador con discapacidad, con no querer contratar a esa población, por lo que mi persona cree que es necesario concientizar más a estas instituciones públicas sobre que es ser una persona con alguna discapacidad y enfatizar con esta población. Muchas gracias, Defensor del Pueblo, y le deseo éxito en la noble labor que desempeña. Gracias. Muchas gracias a la llamada desde Santa Cruz. Don Yasmani, claro, no solamente es el ingreso a una actividad laboral, sino también el fomento a mejorar las condiciones, más bien,
de la actividad laboral y las promociones también, ¿no es cierto? Y además de realizar ajustes razonables que permitan que esta actividad laboral pueda desarrollarse lo mejor posible, digamos, sin dificultades para las personas con discapacidad. ¿Cómo ve usted el ambiente laboral ya de aquellas personas que han logrado insertarse en una actividad en alguna empresa del sector privado o una institución del sector público? Es bien importante el tema de la accesibilidad y de los ajustes razonables para que una persona con discapacidad pueda desenvolverse y realizar su trabajo más eficiente. También es bien importante el tema de la sensibilización del empresario y del entorno de la persona con discapacidad como compañeros laborales. Hemos tenido testimonios de personas que han ingresado a una fuente laboral y que era bien aislado, ¿no? Él era solito y para el horario de almuerzo, de merienda, por ejemplo, era solo y no interactuaban sus compañeros, ¿no? El tema de empatía es bien importante porque al final en cualquier institución, sea pública o privada, siempre hay el trabajo de equipo, ¿no? Y no podemos hacer a un lado una persona por el hecho de que tenga discapacidad. Entonces, ese es un punto que hay que trabajar, de concientizar y empatizar, lo que mencionaba el compañero de Santa Cruz, para que la persona con discapacidad tenga esa confianza de poder platicar, de poder interactuar como en un trabajo cualquier persona sin discapacidad, ¿no? De los temas también emergentes, don Yasmani, es el tema de la inclusión preferente de las personas con discapacidad antes que las personas que puedan ser padres, cónyuges, madres, tutores, hijas, hijos, no sé, hermanas y hermanos, como estamos proponiendo nosotros en el proyecto de ley, haya una preferente inclusión laboral de las personas con discapacidad. Este es un punto importante que nosotros planteamos en el proyecto, pero también estamos planteando que estas personas que ingresen excepcionalmente a estos espacios laborales en ocasión de tener a su cargo a una persona con discapacidad puedan continuar con esa lógica de acompañamiento a las personas con discapacidad mientras esté así, pues van a gozar de la inamovilidad. Existen diferentes casos en que ha habido un abandono de los familiares con referencia a las personas con discapacidad que se encuentran a su cargo. ¿Cómo han visto ustedes esta posibilidad de incorporación preferente de la persona con discapacidad frente a los familiares que estén a cargo de una persona con discapacidad en su incorporación laboral, don Yasmani? Como Federación Nacional, en la propuesta que hemos trabajado con el defensor, primero, estamos muy de acuerdo que se tiene que beneficiar a la persona con discapacidad en la inclusión laboral. Ese es el espíritu y el trasfondo de esta ley, ¿no es cierto? En cuanto a la inserción de los padres, tutores de personas con discapacidad, nosotros como federación no podemos quitar o decir que ellos no trabajen, tienen el derecho, pero tristemente, estimado defensor, hemos visto casos que la persona con discapacidad, por ejemplo, es usada de bandera hasta conseguir el trabajo y la persona con discapacidad está aislada, encerrada en sus casas. Entonces, creemos que no es correcto y concordamos con el defensor del pueblo con la propuesta que hemos trabajado en conjunto de que la ley 977 tiene que beneficiar a las personas con discapacidad en primer grado y garantizar de que el tutor, madre o padre atienda a esa persona con discapacidad, ¿no es cierto? No solo se valga de la condición de su tutoría de la persona con discapacidad para adquirir el trabajo y abandonar a la persona con discapacidad, porque hemos visto casos reales de que ingresan al trabajo y la persona con discapacidad está viviendo en condiciones precarias incluso antes de que consiga su tutor o padre o madre el trabajo, ¿no? Tristemente, estimado defensor. Hay un despacho desde Sucre. Humberto, buenos días, ¿cómo está? Humberto, buenos días, adelante.
Muy buenos días, defensor del pueblo. Nos encontramos en la delegación defensoría departamental de Chuquisaca, específicamente en la zona de la Jastambo, en el puesto de trabajo de don Abundio Callaza. Don Abundio es una persona con discapacidad física y él nos va a explicar con mayor detalle cuáles son las dificultades que atraviesan para el tema de la inclusión laboral. Don Abundio, adelante. Muy buenos días, defensor del pueblo. En realidad, mi nombre es Abundio Callaza. Y aquí me encuentro en mi fuente de trabajo, que es la zapatería. Bueno, para las personas con discapacidad física, más que todo, es muy difícil de acceder a una fuente laboral, tanto en las instituciones privadas, públicas, como se puede decir, no nos toman o no nos quieren tomar en cuenta como un funcionario más, digamos. Entonces, es muy difícil encontrar una fuente de trabajo. Pero sin embargo, nosotros tampoco nos quedamos de brazos cruzados. Siempre estamos emprendiendo algún fuente de trabajo, como es mi zapatería, por ejemplo. Hay diferentes formas también de ganarse el pan del día, ¿no? Entonces, quisiéramos que nos tomen en cuenta en inclusión laboral más que todo. Hay jóvenes con discapacidad también, profesionales, todo eso, pero aún así no tienen fuente de trabajo. Muchas gracias, defensor del pueblo. Desde el puesto de trabajo de una zapatería en el mercado de la Jastambo, nos despedimos de la ciudad de Sucre y retornamos a Oficina Nacional. Gracias, Humberto, un fuerte abrazo a la persona que nos ha compartido su inquietud también. Doctor, ¿ustedes reciben denuncias por incumplimiento de la ley 977? Y si fuese así, ¿qué tipo de denuncias? Más que denuncias, evidentemente coordinamos esto con las diferentes federaciones, asociaciones que nos hacen conocer este hecho, ¿no? Pero, y tal como es nuestra atribución, lo que nosotros realizamos es hacer el seguimiento constante con las diferentes instituciones. Felizmente se está yendo aperturando de a poco para que precisamente se pueda tener un mayor número de inserciones. Pero, como le decía, hermano defensor, no solamente hay que ver el tema netamente de la inserción, sino también esto de la promoción del autoempleo, como el hermano de Sucre actualmente nos ha mostrado de que efectivamente se puede ir desarrollando esta actividad, ¿no?, dentro de sus conocimientos. Una de las cosas con las que se tropieza también es esto del perfilamiento, porque a veces, no sé si llamarla excusa o qué, de diferentes instancias, es de que nos dicen, no tenemos para este tipo de perfil, y nos envían perfiles que en muchos de los casos no son profesionales y de un nivel que sale, digamos, de la misma situación. Entonces, frente a eso también se está haciendo un estudio para ver cuál es la necesidad de las empresas para poder desarrollar precisamente la inserción de un tipo de personal, ¿no?, en este caso de las personas con discapacidad. ¿Persisten los criterios capacitistas? Existe todavía esa situación, porque el problema es de que, aparte del perfilamiento que van planteando, nos dicen, pero voy a tardar todavía un tiempo en poder inducirle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es precisamente el de tener esa identificación de esa necesidad, de esa identificación que va a tener la empresa, para tener el compromiso con la empresa y tener directamente, darle la capacitación necesaria, si vale el término, situación que esa capacitación no quede en saco roto, sino que efectivamente se cumpla con la inserción correspondiente. Lastimosamente se ha concluido lo que teníamos en nuestro programa de apoyo al empleo, que si bien no era por mucho tiempo, pero en todo caso salvaba con 6 meses fundamentalmente a las personas con discapacidad. Tenemos previsto para la gestión 2025 otro proyecto que precisamente va de manera mucho más integral, ¿no? Y viendo esencialmente esta tríada, que es la inserción, el autoempleo y la capacitación. Entonces, esos elementos yo creo que van a dar mejores acciones, mejores posibilidades para que precisamente haya un beneficio común entre nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Sí, justamente en el proyecto que se ha trabajado conjuntamente
las diferentes federaciones de personas con discapacidad, se tiene previstas algunas medidas que fomentan no solamente la inserción laboral, sino la actividad económica, el tema de flexibilizar los procesos de reclutamiento, ¿no? A través de regulaciones particulares en el sistema de administración de personal, a partir del ente sector, que sería el Ministerio de Economía, o las adquisiciones preferentes a las empresas que cumplen con las cuotas de inserción laboral, que sería uno de los elementos que pueda fomentar también la práctica y el cumplimiento de las cuotas. Nos vamos a ir al corte y cuando volvamos vamos a tener una historia de vida muy importante que queremos compartir con ustedes. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tukuininchas canchik defensores del pueblo. Guajarimuitatinki kay qasi yupaykunaman. Pusaq pachaq chunkayoq, pusaq waranqa tawayoq yupayman. Killamantataq kasqan WhatsApp qanchis waranqis kay pachaqniyuq, soqta waranqa soqta pachaq qanchisniyuq yupayman. Defensoría del Pueblo, Bolivia, suyunchikmanta. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Takenakaw hark'aqer markankiritanoa. Haust'anibham kimsaqalqo pataka tunka kimsaqalqo waranka pusini yaqa hakuntawinaka paqalqo pataka patunkani ch'usa soqta pataka paqalqoni. Defensoría del Pueblo Sata. Muy bien, volvemos a la parte final de nuestra entrevista. Vamos a preguntarle a don Yasmani, que es el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, FENACIEBO, ¿cuáles serían las recomendaciones para que el Estado, en todos sus niveles, nacional, departamental, municipal, pueda realizar acciones que permitan justamente efectivizar esta inclusión, inserción laboral inicialmente, pero también ya estamos identificando claramente que hay necesidad de hacer un apoyo al autoempleo o a los emprendimientos económicos de las personas con discapacidad? Primero que se valore el trabajo de la persona con discapacidad, si bien hay inserción en el gobierno central y en algunos gobiernos municipales, departamentales, pero no se está dando el valor a la profesionalización de la persona con discapacidad. Muchos profesionales no están en sus áreas, sino por el hecho de tener discapacidad eres ciego, vas como telefonista. Eso como una primera recomendación. Como segunda recomendación, creemos que las capacitaciones ya no son importantes, sino el tema de formación, porque una capacitación la podemos dar de horas, ¿no es cierto? Pero un programa de formación que certifique que esta persona tiene esas habilidades en carpintería, en zapatería, es bien importante, ya que eso certifica de que esta persona está bien preparada y capacitada, ¿no? Esas serían puntualmente, estimado defensor. Muchas gracias, don Yasmani, por acompañarnos en el programa. Doctor, para finalizar, ¿qué acciones efectivas realiza el Ministerio de Trabajo para controlar el tema de inserción laboral, cuotas del 4% en el ámbito público? Muy bien. Sí, hermano defensor, y quizás, perdón que me salga antes de contestar eso, pero es muy importante lo que decía acá el hermano Yasmani. Lo que estamos desarrollando interinstitucionalmente con el Ministerio de Educación es la certificación de competencias.
Entonces, en base a dos elementos, ¿no? Uno que sería una capacitación dual, pero también una formación complementaria. Es decir, en base al conocimiento que se tiene, se puede fortalecer con algo más, y vale el término. Pero además de eso, nosotros estamos desarrollando una normativa que permita el reconocimiento de esta certificación de competencias dentro de la estructura que nosotros tenemos para lo que sería la inserción, digamos, ¿no? En este caso, porque si nosotros vemos en cualquier institución, el perfil mínimo que se ve o que se requiere es de bachiller hacia arriba. Entonces, ahora lo que nosotros estamos desarrollando es precisamente ese tema de ese reconocimiento de esa certificación de competencias que se tendría que dar, ¿no? Entonces, es un elemento que es muy necesario y que hay que desarrollarlo, pero no en base a los estándares ya definidos, quizás en algunos de los casos por el Ministerio de Educación, que bien pueden ser aplicados, sino también en base a la misma necesidad que nuestros hermanos puedan tener. Volviendo a ese ejemplo, por ejemplo, del call center, puede ser un estándar para poder verificarse y para poder certificarse competencialmente, y que ese título o esa certificación tenga una validez dentro de toda la estructura, tanto pública como privada, ¿no? Entonces, es un tema que es muy importante desarrollarlo. Otro de los temas está planteado también en cuanto al fortalecimiento de esta parte asociativa, y que podríamos desarrollar mediante cooperativas o también OECOMs, Organización Económica Comunitaria, ¿no? Y esto inclusive nos faculta varios decretos, como es el 3638 y el 3639, para poder fortalecer desde esta instancia. Entonces, veamos ese factor también para tener una mayor incidencia, un mayor fortalecimiento dentro de lo que sería este aspecto. Ahora, en cuanto al cumplimiento del 4 y del 2%, en la pasada gestión el Ministerio de Trabajo sacó 3 comunicados precisamente dando lugar a que tiene que cumplirse necesariamente, y a partir de eso inclusive se podría aperturar lo que son las inspecciones de trabajo en base a este comunicado, ¿no? que ha sido emitido desde nuestro ministerio, de tal manera de que efectivamente muchas instituciones privadas se han acercado a partir de esto para poder realizar el cumplimiento correspondiente. Entonces, es una medida que se ha ido tomando. Ahora también se está desarrollando lo que va a ser una resolución ministerial para dar este cumplimiento, digamos, ¿no? Para precisamente generar mayor fuerza en cuanto a lo que podría ser el cumplimiento tanto del 4 y del 2%, mientras tengamos ese techo normativo que precisamente, como usted bien lo indicaba, ya se encuentra en la Asamblea la posibilidad de incorporarlo como infracción a ley social. El problema de la incorporación se suscita por un tema más que todo normativo, ¿no? Porque nuestra intención era inclusive hacerlo mediante un decreto supremo para que esto corra rápidamente, pero lastimosamente fue una observación, inclusive en cuanto a la técnica legislativa, que no puede estar determinado en un decreto, sino una norma mayor, que en este caso es una ley. Por esas situaciones de que se ha planteado ese aspecto, ¿no? Bueno, el tiempo es muy corto en los programas. Sin embargo, queremos comprometerlos a ambos entrevistados, tanto al doctor Juan Carlos Espinosa como a Yasmani Cerezo, a que nos puedan acompañar en otra oportunidad para que podamos seguir tratando este tema que tiene múltiples tópicos, múltiples aristas, y es importante explorar cada uno de ellos. Muchísimas gracias por estar presentes en el programa. Vámonos con la historia de vida. Es un ejemplo, es un caso que debemos compartir con ustedes para que podamos asumir también conciencia sobre la temática. Mi nombre es Richard Peñalosa Escobar. Actualmente trabajo aquí en la Alcaldía Municipal de Sipesipi, en la Dirección de Finanzas y Área de Contabilidad. Bueno, yo tengo una discapacidad auditiva ya bastante
desde años, evidentemente casi desde los 2 años aproximadamente, pero con el transcurso del tiempo he ido aumentando mi pérdida auditiva, más o menos a promediar ya haber salido de bachiller, profesional, todo. Donde más mayormente ha afectado mi audición ha sido cuando estaba trabajando aquí en la alcaldía, aproximadamente en la gestión 2013. Y entonces poco a poco se me fue aumentando y así pidiéndome en la gestión 2015 que actualizara mi carnet de discapacidad, en la cual me otorgaron un carnet de discapacidad con un grado de 34%, ¿no? Justamente que tiene ya una vigencia de 5 años. Justamente al vencimiento de mi carnet de discapacidad, cuando ya volvieron, tenía que hacer una actualización. Al hacer la actualización respectiva, bueno, sacaron una nueva calificación con la cual determinaron leve, ¿no? Entonces fue que a la fecha de la conclusión de la gestión 2022, o sí, 2023, casi a principios de la gestión 2023, es la que ya me entrega el memorando por no tener carnet actualizado, ¿no? Entonces yo al tener la respuesta de que había tenido una calificación leve, entonces fui haciendo un reclamo y así, una nueva evaluación respectiva, ¿no? Sedes respectivo, en la cual me hicieron nuevas evaluaciones, nuevas calificaciones, donde tuve el carnet de discapacidad del 44%. A raíz de eso fue donde ya recomendaciones, todo eso, acudí al defensor del pueblo, agradecer aquí al doctor Pedro Casisaya Aro, que había tomado mi caso con respecto al amparo constitucional, que gracias a eso se dio un visto bueno y entonces teniendo las garantías correspondientes de primera instancia aquí en Cochabamba, entonces de hacerme las incorporaciones respectivas en forma inmediata. Agradecerles de mucho corazón, muchas gracias por todo ese apoyo que me han brindado hasta la fecha. Muy bien, volvemos con el programa. Como siempre, les invitamos a que puedan comunicarse con nosotros a la línea gratuita 810-8004 o mandarnos sus mensajes al WhatsApp 720-06607. Y precisamente tenemos algunos mensajes. Dice: buenos días, quisiera felicitarlos por el trabajo que realizan, que a veces no se conocen y más allá de figurar ante las cámaras es muy efectivo. Quisiera preguntar cuáles son las vulneraciones más frecuentes a los derechos laborales de personas con discapacidad. La verdad es que, como hemos mencionado inicialmente, hay una vulneración primero en el tema de acceso a una actividad laboral por parte pues de personas con discapacidad, y también hay cierta recurrencia en el derecho a la inamovilidad laboral de aquellas personas que habiendo sido incorporadas como personas con discapacidad en una actividad laboral o siendo familiares de la misma, son removidas de su fuente laboral sin una causal justificada. Chío Rivero nos dice, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad, de las personas con discapacidad intelectual y muy grave? Efectivamente, nosotros en el proyecto de ley lo que estamos promocionando es generar las condiciones de las personas con discapacidad independientemente del grado de discapacidad y del tipo de discapacidad que pueda reconocerse en la misma. Me dicen que hay una llamada de Tarija, por favor, en lo inmediato, si nos ponen en línea. Buenos días. Buenos días, defensor del pueblo. Me llamo Osvaldo Cárdenas, hablo de la ciudad de Tarija, por lo cual quiero poner una denuncia sobre el tema laboral. Como usted sabe, yo ya trabajé durante 6 años como consultora en línea en una entidad pública dependiente de la gobernación de Tarija, puesto que a partir de la gestión al principio de 2023 ya no me consideraron mi trabajo, puesto que soy una persona con discapacidad, tengo parálisis cerebral infantil y aún así tengo doble inamovilidad laboral. Mi esposa también es con secuelas de poliomielitis, por la cual hago la denuncia y quiero saber cómo podré yo volver a conseguir una fuente laboral, puesto de la cual yo vivo netamente de ese sueldo.
Muchas gracias por la llamada desde Tarija. Inmediatamente vamos a pedirle a la delegada departamental de la Defensoría del Pueblo en Tarija pueda incidir sobre este tema. El hecho de que haya trabajado en la gobernación de Tarija y ahora se haya prescindido de sus servicios, es importante salvarlo. Vamos a hacer la intervención correspondiente en este caso. Llegamos a la última parte del programa. Es importante el tema que nosotros acabamos de tocar, que es el referido a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Quiero relevar los varios elementos que hemos tocado acá en estos minutos, que tienen que ver desde las serias dificultades en el cumplimiento de las cuotas del 4% en el ámbito público y el 2% en el ámbito privado para la inserción laboral, y la necesidad que existe de tener serios programas de fomento al autoempleo y a los emprendimientos económicos, además de generar estas acciones que permitan realizar ajustes razonables desde el momento del reclutamiento, el desarrollo laboral, así como el fomento a los ascensos a cargos superiores de dirección de personas con discapacidad en las actividades laborales en las que ya se encuentren. Estos tres elementos marcan justamente la diferencia del proyecto de ley que la Defensoría del Pueblo ha presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y que, reitero, ha sido construido conjuntamente las federaciones nacionales, departamentales de personas con discapacidad, y que ahora está a consideración de los legisladores en la Cámara de Diputados en la comisión correspondiente. Porque esto nos va a permitir transitar de la simple inserción laboral a una inclusión laboral efectiva, donde el Ministerio de Trabajo, conjuntamente otras instancias de los diferentes niveles de gobierno, puedan realizar un monitoreo al cumplimiento de estas cuotas de inclusión laboral, pero también se pueda generar espacios de fomento a la productividad, a la producción de las personas con discapacidad, transformándolos de simples sujetos de las cuotas de inserción laboral a sujetos económicos en la producción nacional. Esto es importante también porque nos permite salvar estas limitaciones que se encuentran en la Ley 977 y ponerlas acorde a los estándares internacionales que la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como las observaciones que este Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad han realizado para que se pueda efectivizar, se pueda materializar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, este emprendimiento del reconocimiento, materialidad, defensa de las personas con discapacidad, en este caso, es un emprendimiento que le hace a toda la institucionalidad, a todas las instituciones que tienen competencia para tratar el tema, pero también debemos acompañarnos con toda la sociedad, las organizaciones de personas con discapacidad, porque en última instancia todos somos defensores del pueblo. Un fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad.